¿Qué oculta el Vaticano? Iceberg de conspiraciones religiosas. Bienvenidos a un viaje que pocos se atreven a hacer. Hoy bajamos por las capas más profundas de uno de los lugares más misteriosos del mundo, el Vaticano. Este pequeño estado dentro de Roma, de solo 44 hectáreas, guarda, según teorías y rumores populares de Internet, algunos de los secretos más inquietantes de la humanidad. Antes de empezar, quiero aclarar algo importante. Todo lo que vas a oír se basa en teorías, especulaciones, rumores y leyendas que circulan en foros, libros de conspiraciones y documentales alternativos. Nada de esto es verdad absoluta. Somos exploradores de lo desconocido, no afirmamos hechos comprobados. Durante siglos, el Vaticano ha sido el centro del catolicismo, una institución que ha influido en la historia occidental, guerras, política y cultura. Pero detrás de sus bellas basílicas, obras de arte y ceremonias, hay, según estos rumores, niveles de secretos que van desde lo reservado hasta lo inimaginable. Imagina un iceberg. La punta que vemos sobre el agua son los hechos públicos, misas, discursos papales, audiencias. Pero debajo, según estos rumores, hay verdades que podrían cambiar nuestra idea de la religión, la historia y quizás de la realidad misma. Hoy exploramos 5 niveles de profundidad, desde lo conocido hasta lo abismal. Cada nivel es más controvertido e inquietante. Te invito a tener una mente abierta pero crítica, a cuestionar todo, incluyendo lo que aquí se dice. ¿Estás listo para bajar al abismo? Entonces empecemos este viaje por los secretos del Vaticano. Recuerda que navegamos por aguas de especulación, no de certeza. Nivel 1, la superficie, lo que sabemos y sospechamos. Empezamos en la superficie, con hechos conocidos y misterios que el Vaticano acepta públicamente. El Archivo Apostólico Vaticano, antes llamado Archivos Secretos, tiene más de 85 kilómetros de estanterías con documentos de 12 siglos. Las teorías populares dicen que ahí podrían estar documentos sobre eventos históricos no revelados, cartas comprometedoras de figuras históricas, acuerdos políticos secretos, documentos sobre herejías borradas, e incluso, según rumores de Internet, pruebas de eventos sobrenaturales o contactos con otras civilizaciones. Aunque el Vaticano ha abierto parte de estos archivos a investigadores, muchas secciones siguen cerradas. Según estas teorías, los documentos más sensibles nunca saldrán a la luz. ¿Qué será tan delicado que debe quedarse oculto por siglos? La riqueza incalculable. El Vaticano tiene, según estimaciones públicas, una de las mayores colecciones de arte del mundo, propiedades en todo el globo y su propio sistema financiero. El Instituto para las Obras de Religión, conocido como Banco Vaticano, IOR, ha estado en escándalos reales. En los años 80, el escándalo del Banco Ambrosiano involucró al IOR en quiebra fraudulenta, lavado de dinero y lazos con la mafia italiana. Roberto Calvi, presidente del Banco Ambrosiano, fue encontrado ahorcado bajo el puente de Blackfriars en Londres en circunstancias misteriosas, pero muchos creen que lo mataron. Las teorías de foros conspirativos van más lejos, dicen que el Vaticano tiene riquezas ocultas mucho mayores, con cuentas secretas en paraísos fiscales y conexiones con empresas y gobiernos. Algunos rumores hablan de tesoros acumulados durante siglos, desde el oro de los templarios hasta reliquias de valor enorme. Influencia política global. El Vaticano tiene relaciones diplomáticas con 183 países. Sus nuncios apostólicos actúan como embajadores, influyendo en decisiones políticas mundiales. Históricamente, la Iglesia Católica ha jugado roles clave en eventos como las Cruzadas o la caída del comunismo en Europa del Este. Teorías populares dicen que esta influencia es mucho más profunda. Algunos creen que el Vaticano actúa como un estado en la sombra, influyendo en elecciones, economías y conflictos desde atrás. La pregunta en estos círculos es, ¿hasta dónde llega realmente el poder político del Vaticano? Exorcismos oficiales y el mundo sobrenatural. El Vaticano reconoce oficialmente los exorcismos. El padre Gabriele Amort, que murió en 2016, fue el exorcista jefe de Roma y dijo haber hecho más de 160.000 exorcismos en su vida. La Iglesia Católica entrena sacerdotes para esto y acepta que hay posesiones demoníacas reales. Según testimonios de exorcistas y teorías en documentales alternativos, los casos de posesión están subiendo en los últimos años. Amort dijo en entrevistas que el diablo había entrado en el Vaticano, llegando a niveles altos de la jerarquía. Las teorías conspirativas dicen que el Vaticano sabe mucho más sobre el mundo sobrenatural de lo que cuenta.
¿Hay archivos secretos sobre casos extremos de posesión? ¿Tienen pruebas físicas de demonios? ¿Cuánto saben realmente sobre este plano? Nivel 2. Aguas turbias, controversias históricas y encubrimientos. Bajamos ahora a un nivel donde las teorías cuestionan la base misma de la Iglesia Católica. ¿Inventó el Vaticano la divinidad de Jesús? Una teoría controvertida en círculos escépticos y foros de historia alternativa dice que la divinidad de Jesús fue una creación política del Imperio Romano. Según esta idea, Jesús fue un predicador carismático, pero su idea como Dios vino siglos después en el Concilio de Nicea en 325 después de Cristo, llamado por el emperador Constantino. La teoría dice que Constantino necesitaba unir el imperio bajo una religión de un solo Dios y manipuló los textos cristianos antiguos para crear una historia de Jesús como Dios hecho hombre. Los evangelios fueron editados, reescritos y estandarizados para quitar contradicciones y asegurar control político a través de la religión. Algunos van más lejos, diciendo que la iglesia primitiva borró cualquier versión del cristianismo que no viera a Jesús como divino. Corrientes como el arrianismo, que veía a Jesús como inferior a Dios Padre, fueron llamadas herejías y sus seguidores perseguidos. Los evangelios prohibidos y textos apócrifos. Hay muchos textos cristianos antiguos que no entraron en la Biblia oficial. Entre ellos, el Evangelio de Judas, el de María Magdalena, el de Tomás y el de Felipe muestran versiones diferentes de eventos y enseñanzas. El Evangelio de Judas, descubierto en los 70 y traducido en 2006, muestra a Judas no como traidor sino como el discípulo más cercano que entregó a Jesús por orden de él mismo. El de María Magdalena dice que ella fue una discípula importante, quizás la más cercana a Jesús, lo que va contra la historia patriarcal tradicional. Teorías populares dicen que estos textos fueron borrados porque contradecían la historia que la Iglesia quería contar. Illuminati, francmasones y símbolos ocultos. Una teoría persistente dice que sociedades secretas como los Illuminati y la francmasonería han entrado en el Vaticano durante siglos. Aunque la Iglesia condena la masonería, algunos dicen que muchos cardenales y obispos pertenecen en secreto a logias masónicas. El escándalo Batileaks en 2012 supuestamente mostró una mafia gay y una red masónica dentro del Vaticano. Documentos filtrados hablaban de luchas de poder internas relacionadas con estas sociedades. Teóricos de conspiraciones señalan símbolos masónicos y ocultos en el arte vaticano. La sala de audiencias papales, Aula Pablo VI, tiene una forma que algunos ven como cabeza de serpiente. Ciertos frescos en la Capilla Sistina tendrían símbolos esotéricos. La arquitectura de San Pedro incluye proporciones y geometría sagrada con significados ocultos. ¿Es casualidad o planeado? Los defensores de estas teorías dicen que hay una batalla espiritual interna entre fuerzas cristianas y ocultas por el control del Vaticano. Nivel 3. Las profundidades oscuras, tecnología, aliens y linajes secretos. Entramos en teorías que cuestionan nuestra idea de la historia, la ciencia y la realidad. El cronovisor, la máquina para ver el pasado. Una teoría fascinante habla del cronovisor, una máquina que permitiría ver eventos del pasado. Según la leyenda, la inventó el padre Pellegrino Ernetti, un monje benedictino, físico y musicólogo italiano, con ayuda de científicos como Enrico Fermi y Werner von Braun en los años 50. Ernetti dijo en una entrevista de 1972 que construyó este dispositivo que capturaba ondas electromagnéticas leftover de eventos pasados. La teoría dice que el Vaticano, al ver las implicaciones, tomó el dispositivo y lo desmanteló. ¿Por qué? Porque podría mostrar verdades históricas incómodas, que los evangelios no son exactos, que eventos religiosos no pasaron como se cuenta o secretos de figuras religiosas y políticas. Antes de morir, Ernetti se retractó en parte, pero muchos creen que el Vaticano lo obligó. La foto que supuestamente tomó de Cristo se ha cuestionado como falsa, pero defensores dicen que la cambiaron para desacreditar la historia. ¿Existió el cronovisor? ¿Está guardado en algún sótano secreto del Vaticano? Estas preguntas quedan sin respuesta verificable. La descendencia de Jesús y el linaje sagrado. Teoría popularizada por el Código da Vinci sugiere que Jesús estuvo casado con María Magdalena y tuvo descendencia, un linaje que habría continuado en secreto en Europa, dinastía merovingia. Defensores citan evangelios apócrifos, como el de Felipe, y argumentan que la Iglesia ocultó esta información para mantener la doctrina de la divinidad y celibato de Jesús. Se vincula a grupos como el Priorato de Sion y los Caballeros Templarios, quienes supuestamente encontraron pruebas en Jerusalén.
La mayoría de los historiadores rechaza estas ideas por falta de evidencia sólida. La peste negra y la manipulación de plagas. Teorías sugieren que la peste negra en el siglo XIV no fue solo un desastre natural, sino que fue manipulada o aprovechada por poderes como la Iglesia para aumentar su influencia y riqueza, donaciones, propiedades. Versiones extremas proponen que grupos dentro del Vaticano tenían conocimiento avanzado de enfermedades o las usaron como arma biológica. Otras versiones señalan que la Iglesia presentó la plaga como un castigo divino para controlar a la población. ¿Los templarios aún existen? Aunque la Orden del Temple fue disuelta en 1312, teorías populares sugieren que sobrevivieron en secreto, llevando sus supuestos tesoros, oro, reliquias como el Santo Grial, documentos comprometedores, a lugares como Escocia o América. Se les vincula con la masonería moderna y se especula que influyeron en eventos como la Reforma Protestante o la Revolución Francesa para debilitar a la Iglesia Católica. Nivel 4. El abismo, rituales oscuros y profecías del fin. Profecías del último Papa. Se citan profecías, como la de San Malaquías, que describe a Petrus Romanus como el último Papa, Nostradamus o la vidente Baba Vanga, interpretándolas como señales del fin del papado o eventos apocalípticos inminentes. El nuevo orden mundial y el gran reinicio. Teorías conspirativas afirman que el Vaticano colabora con élites globales para establecer un gobierno mundial único, utilizando crisis para concentrar poder y promoviendo una futura religión mundial unificada. Nivel 5. El abismo final, la convergencia de todas las teorías. Teorías extremas sintetizan todas las anteriores en una narrativa mayor. El Vaticano sería el centro de un sistema de control milenario sobre la humanidad, operando en dimensiones espirituales, políticas y económicas. Este control se basaría en conocimiento oculto sobre la realidad, origen humano o entidades no humanas, extraterrestres, interdimensionales. El momento actual se vería como el clímax de este plan, con señales como divulgaciones ovni, crisis globales y avances tecnológicos. La recomendación para las personas es cultivar el pensamiento crítico, la autonomía espiritual y la preparación comunitaria. El texto aclara que estas son especulaciones y teorías conspirativas sin evidencia verificable, que van desde lo históricamente plausible hasta lo altamente imaginativo.